iglesia, ¿no? Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de Lucas. Le voy a pedir a Gonza que me acompañe un ratito. Acompáñame con la melodía del Monte Calvario. No sé cómo se llama la canción. Creo que se llama así, ¿no? Lucas capítulo 9. No sé si vieron, pero la iglesia tiene cartel ya. ¿Lo vieron el cartel? ¿Vieron qué lindo que está? Ahora van a arreglar, le digo porque yo no estoy ni el lunes ni martes, pero ahí los muchachos van a arreglar, van a pintar, queremos pintar la vereda, pintar el frente, arreglarlo para nuestra primera conferencia misionera, que es el 20 de abril. ¿Sí? Queremos dejar el frente de la iglesia en condiciones. Quiero hablarte algo. Quiero que me regales 15 minutos, 20, como mucho, media hora. Si va a ser, si vamos a las 10 de la noche, pero quiero que me regales un tiempito porque quiero que entendamos lo que hoy estamos festejando. ¿Sabe qué? Hace unos días atrás leía un posteo, ¿no? que había un post que decía: a veces le damos más importancia a la cruz y no a la resurrección, ¿no? Y hoy quiero hablarte al revés de este posteo, porque quiero hablarte de la cruz. Tenemos que entender qué fue lo que pasó en la cruz, qué es la cruz, qué simboliza la cruz, para poder entender lo que hoy celebramos, que es la Pascua de la resurrección. Un día como hoy, Jesús resucitó. Dice la Biblia que Él venció a la muerte, que descendió a lo más profundo de la tierra, en el Seol, y a Dios obtuvo la llave de la muerte, ¿no? Las puertas del infierno dicen que a partir de ahí no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Pero para eso tenemos que entender qué es la cruz, qué significa la cruz, ¿no? Lucas capítulo 9, verso 23, dice la Biblia: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ayer hablábamos un poco con Gabriel, fue Gabriel y Sandra, que fueron nuestros compañeros, que Gaby predicó anoche acá en este lugar, y hablábamos un poco de que a veces cómo nos complicamos con el Evangelio. Qué difícil que hacemos el Evangelio, ¿no? Qué difícil que a veces desde este lugar es como que ponemos la vara muy en alto y parece como que es imposible que podamos alcanzar o vivir una vida o de santidad o una vida como Dios quiere. Y el Evangelio es sencillo. Mirá lo que se habló de decir: el Evangelio es sencillo, es práctico. Jesús fue sencillo y fue práctico, ¿sí? Él lo hizo, pero Jesús le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, le dice esto específicamente, ¿no? Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Y antes de que él fuese crucificado, él estaba diciendo algo tan importante a la gente: vos querés servirme, vos querés seguir, vos querés hacer las cosas bien, querés venir en pos de mí, tenés que agarrar tu cruz, ¿no? Saben que de todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, todos hablan de este versículo, pero solo Lucas es el que le agrega una frase al versículo, que es todos los días. Mateo y Marcos dicen: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero Lucas le agrega algo tan particular a la escritura, porque él le dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y de esto se trata el Evangelio, es todos los días. Mirá que se dice: todos los días. Todos los días.
simbolizaba en ese tiempo era signo de castigo. Aquel que llevaba la cruz era expuesto públicamente y sabía que tenía un camino hacia su muerte. La cruz simbolizaba muerte. La cruz simbolizaba muerte. La persona que tenía una cruz sabía que iba a morir. No solamente que iba a morir, sino que iba a ser expuesto públicamente y que iba camino hacia la muerte. Iba camino al Gólgota. La persona que llevaba una cruz era una persona totalmente repudiable para la sociedad. Una persona que había cometido delitos, que había cometido pecado, una persona sucia, una persona impía, una persona que no tenía oportunidad de salvación. Por eso todo era expuesto ante todo el pueblo. La persona que cargaba la cruz sabía que iba a morir. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes quieren seguirme a mí, si ustedes quieren hacer mi voluntad, si ustedes quieren cumplir el propósito que yo tengo en cada uno de ustedes, tienen que hacer esto. Tienen que agarrar la cruz todos los días, ¿no? Y seguirme. ¿Vieron que hay un dicho que algunos, ¿no?, cristianos a veces usamos y decimos: no, me bajé de la cruz? ¿Qué significa bajarte de la cruz? Cuando vos estás discutiendo con alguien, no, me bajé de la cruz. Que le dijiste de todo, ¿no? Cuando se te voló la palomita, dicen otros. Y la cruz es todos los días. Esto es un paso a la vez. Acá no hay receta mágica. Uno no deja de pecar porque sí. No, acá es todos los días. Todos los días. ¿Saben que la cruz es lo único que dividió a la humanidad en dos, a la historia de la humanidad en dos? Hoy nosotros, cuando estudiamos historia, la historia se divide en dos partes, en un antes y en un después, ¿sí? En un antes de Cristo y en un después de Cristo. La cruz fue lo único que pudo dividir la historia de la humanidad. La humanidad era algo antes de Jesucristo y es algo después de Jesucristo. Solo la cruz, ¿sí? Algunos, incluso el libro de historia, cuando dicen antes de Jesucristo y después de Jesucristo, en la parte donde se divide la historia, marcan por una cruz. Ustedes van a ver en los libros de historia, ¿no?, que antes de Cristo y después de Cristo, en esa división hay una cruz en la historia, en los libros de historia. Porque la cruz fue lo único que pudo dividir la historia de la humanidad. En la escuela de vida, los sábados estamos viendo, ¿no?, un poco de... Ayer han tenido una prueba sorpresa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verle las caras! ¿No? Pero estamos viendo los periodos y veíamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, periodo paleotestamentario, periodo neotestamentario, y esos periodos de la Biblia también se dividieron por un acontecimiento que fue la cruz. La cruz lo dividió. Nosotros, cuando leemos la Biblia, decimos en el Antiguo Testamento, sabemos que es antes de Cristo. El Antiguo Pacto, lo que la humanidad hacía antes. ¿Cómo podían tener o reconciliarse con Dios? ¿Cómo podían llegar a Dios? Los antiguos, los patriarcas, el pueblo primitivo, la iglesia. Pero después tenemos, a partir del libro de Mateo, la historia, nuevamente, el Evangelio de Mateo, la historia a través de Jesucristo. ¿Cómo hacemos para acercarnos a Dios a través de Jesucristo? Pero es tan importante la cruz. Y hoy quiero hablarte, en esta noche, quiero hablarte de las tres dimensiones de la cruz. Las tres dimensiones de la cruz. La primera es que la cruz es eterna. La cruz eterna que resuelve lo cósmico del universo. La primera, ¿qué te dije? La primera dimensión, esa me había olvidado. La primera dimensión es la cruz eterna, ¿sí? La cruz eterna, la que resuelve lo cósmico del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de la fundación del mundo, desde el primer hombre, desde el Adán, desde el Génesis, ya estaban los planes de Dios la cruz. La cruz no fue el plan B de Dios.
La cruz no fue así, el hombre pecó en el Edén, por eso vamos a mandar a Jesucristo años más adelante a que muera en la cruz. No, la cruz es eterna, el plan de Dios, el plan de salvación de Dios ya estaba predestinado para el hombre y para la humanidad. Antes, en la antigüedad, los sacerdotes tenían que hacer... Ay, perdón, el bebé. Lo azoté contra el piso. No sabía que estaba envuelto el niño envuelto en eso. En la antigüedad, el sacerdote, cada vez que mataba un cordero, sacrificaba un cordero, ¿no? Hacía con la sangre del cordero, hacía esto. Entonces, cuando Dios miraba a la humanidad, la miraba, reflejaba la sangre de ese animal puro, de ese animal que no tenía mancha, de ese animal que no había defecto en él. Pero en la antigüedad lo que hacía la sangre de ese sacrificio era cubrir el pecado, era taparlo. Entonces cuando Dios miraba, porque todos, dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecados, están todos destituidos de la gloria de Dios, todos. Mira lo que te salgo decir, que vos también. Por más que te creas el más santo de la tierra, vos también estás destituido. Porque ¿saben qué? Aunque no querramos pecar, aunque vos decís, no, hoy no voy a levantar y no voy a pecar, y no voy a pecar, y no voy a pecar, vas a pecar. Porque ya está dentro de tus genes, tu genética, de tu simiente. Ya está el pecado metido dentro nuestro. Entonces, aunque querramos no hacerlo, lo vamos a hacer igual. Por eso Dios en la antigüedad hacía esto, cubría. Entonces cuando Dios miraba a la familia, la miraba a través de la sangre de ese animal perfecto y no venía el juicio o el pecado sobre esa familia. Pero la sangre de ese animal simplemente cubría. Ese es el antiguo pacto. Pero en la antigüedad, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo no cubre tus pecados. Lo limpia, lo erradica. La sangre de Jesús limpia, no cubre. Entonces cuando Dios te ve, cuando la mirada de Dios se fija sobre la iglesia y sobre nosotros, nos ve a través de la sangre de su Hijo. Y la sangre de su Hijo es nuestro ADN. Entonces cuando Dios nos mira como hijos, semejantes a Jesucristo. Cuando la mirada de Dios se enfoca sobre tu vida, ve una vida redimida, un alma regenerada, no degenerada, regenerada en Dios. Entonces cuando Él te mira a través de la sangre, mira a Jesucristo, mira su sacrificio. Por eso la cruz, la primera dimensión de la cruz, es la cruz eterna. La que rompe el cosmos, ¿sí? La que resuelve lo cósmico del universo, la que tiene todas las respuestas filosóficas a todos los interrogantes del ser humano. Vuelvo a repetirte, la cruz no fue el plan B de Dios. No fue porque Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del Edén. Entonces Dios tuvo que poner la cruz como segunda opción. Es feo. ¿Alguna vez pasó a ustedes? ¿Fueron alguna vez la opción número 2? Ah, no, porque el otro no vino, te toca a vos, ¿no? O porque el otro no lo pudo hacer, te toca a vos. O peor de todo, ¿no? Porque el otro la otra no me quiso, bueno, vení vos. Eso es lo peor de todo. No hay opción B, no hay plan B en Dios. Hay un solo plan y es la cruz. Entonces yo tengo que entender que cuando yo celebro Pascua, un día como hoy, recuerdo esa cruz. Esa cruz que rompió la historia, que dividió la historia en dos. Cuando yo me acerco hoy y celebro la Pascua, recuerdo ese sacrificio en la cruz. Que una persona que no era pecadora, que era santo, que era justo, como dice la Biblia, cargó sobre ese madero el pecado de todos nosotros. Tu pensamiento más impuro, tu deseo más impuro, tu impulso
incluso más espantoso que podamos decir, eso lo cargó en el madero Jesucristo. La cruz rompe la historia, divide la historia. Y me encanta pensar en esto, porque cada vez que vemos una cruz, o hablamos de la cruz, por eso Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser crucificado, si alguien quiere venir en pos de mí, agarre la cruz, su cruz. No le dijo, agarren mi cruz y síganme. No, le dijo, tomen su cruz, cada uno su propia cruz, y síganme. Hay cruces de todos los tamaños y de todos los colores. Hay cruces para todos. Parece que estoy vendiendo algo, ¿no? Hay cruces para todos. Pero Jesús dijo, agarren cada uno su propia cruz y síganme. Y lo que le estaba diciendo es, mueran todos los días. Hagan el camino al Gólgota, al lugar de la calavera. Mueran al yo. Mueran a su parte almática. Dejen que su voluntad sea manejada por Dios. Porque la cruz simboliza eso. La cruz simboliza muerte. La persona que cargaba la cruz sabía que iba a morir. Segundo, la cruz histórica, que es el sacrificio romano en nuestro Cronos. Esa es la segunda dimensión de la cruz. La cruz histórica, el sacrificio romano en nuestro hoy, que fue lo que hicieron con Jesús. En nuestro Cronos. Y la cruz en nosotros tiene un tiempo determinado. En el mío tiene más de la mitad de mi vida que la cruz se reveló. El sacrificio, que lo pude entender. Que pude entender lo que significaba la cruz. Que pude entender que en esa cruz ya nos cargaba a un Cristo crucificado. Que estuvo un tiempo, pero ese Cristo crucificado resucitó, venciendo a la misma muerte y dándome libertad. Rompió mi Cronos. La cruz en mi Cronos, ese sacrificio romano, llegó a los 12 años. Entonces, la segunda dimensión de esa cruz es cuando se reveló a mi vida. Es el sacrificio romano en nuestro Cronos, en nuestro tiempo. Hay algunos que tienen más de 30 años que esa cruz se ha revelado. Pero sin embargo, todavía pelean y les cuesta situaciones del mismo día en que esa cruz se reveló. Porque todavía no pudimos entender lo que esa cruz cargó o representó para cada uno de nosotros. El Cronos de nuestra vida se vio interrumpido. Ayer hablábamos un poco con Gabriel, y hoy a la mañana también, ¿no? Y hablábamos de nuestras historias. ¿Sabes que hacía tanto que no me reía? Por eso me acuerdo, yo era re loco en el instituto. No loco en el sentido de cosas, sino que siempre me gusta hacer muchas bromas, muy gracioso y todo lo demás, ¿no? Y después uno va creciendo, va madurando y se va poniendo un poquito más estructurado. Y hablábamos, me acordaba de una situación muy particular, me reí tanto en el día de ayer, ¿no? Que habíamos vivido con él. Pero hay algo que hablábamos acerca de cómo la cruz, cómo esa revelación de Dios en nuestra vida nos modificó, nos moldeó, no volvimos a hacer lo mismo, ¿no? Hablábamos puntualmente de situaciones que nos marcaron tan fuerte en nuestras vidas que si Dios no intervenía, quizás perdíamos todo. Perdíamos familia, perdíamos llamadas, perdíamos un montón de cosas, ¿no? Pero como Dios, en esa revelación, a través de esa cruz en nuestras vidas, moldeó, modificó, cambió. Hoy no somos los mismos. Ya hace un montón que no lo veía y lo vi sin pelo, lo vi viejo, ¿no? Él me habrá visto igual, pero no me dijo nada. Yo sí se lo dije, está viejo, está pelado, ¿no? A Sandra la vi igual, el tiempo no pasó para ella. Pero bueno, creo que por ahí a los hombres como que el tiempo nos agarra un poquito, nos pega un poquito más fuerte. Pero esa revelación de nuestro
hija Luana era más chica, tiene 16 años, y ellos cursaban, nosotros nos graduamos un 31 de agosto, y Luana nació un 11 de septiembre, o sea que ella se graduó con las padres así. Y hablábamos de todas las vivencias, ellos, Ana es su cuarta hija, así que imagínate que tenían los otros tres, todos seguiditos, y estaban ahí en el instituto. Nosotros recién estábamos de novio, vivieron todos nuestros procesos también. Y hoy permanecemos en el tiempo. Y hablamos también de muchos que se graduaron con nosotros, tenían un llamado extraordinario de Dios. Y que hoy no están. No están sirviendo al Señor. Dejaron la cruz, la dejaron tirada en medio del camino. No están. Hombres y mujeres llamados por Dios, que predicaron con nosotros, que salvaron vidas, que salíamos a predicar y nos metíamos en las estaciones de trenes y hablábamos como salimos a evangelizar nosotros ahora, ¿no? Y hablábamos y de repente venía alguien y te decía, mira, yo estaba ahí a punto de tirarme a la vía del tren y justo te escuché. Y el evangelio se revelaba y la cruz se le hacía visible. Y hoy no están con nosotros. Dejaron la cruz tirada, no entendieron, no pudieron interpretar el sacrificio que fue una vez y para siempre. Tercero, la cruz diaria, que nos mata para ver más de Cristo en nosotros diariamente. La cruz diaria. Hablamos de la cruz eterna, la cruz histórica y ahora la cruz diaria. La que nos mata todos los días para ver más de Cristo en nosotros. La cruz era un instrumento de muerte. Era el comienzo de la marcha de la muerte hacia el lugar de ejecución. Vuelvo a repetirlo. La cruz era un instrumento de muerte. Era el comienzo de la marcha de la muerte hacia el lugar de ejecución. Esa marcha que nosotros vimos representada acá, que duró segundos desde que agarraron a Jesús acá y lo llevaron acá. ¿No? Pero esa cruz era el instrumento de muerte. Era el comienzo de esa marcha, de ese peregrinaje hasta el monte Gólgota. Y esa cruz es la que vos y yo tenemos que cargar todo el día. Morir a nosotros diariamente. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Verso 29 de Juan 19 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En otra versión dice: está todo hecho. Y otra versión dice: no hay nada más para hacer, ¿no? Consumado es. En el griego, tetelestai. Eso es lo que Jesús dijo. Cuando él gritó, dijo tetelestai. Ya no hay más nada para hacer. Ya está todo hecho. Y tetelestai se usaba, si era una afirmación que se usaba en tres contextos. En el primer contexto, es un contexto de negocio, donde significaba, cuando alguien decía tetelestai, en el contexto del negocio, significaba que la deuda había sido pagada. Eso significaba que ya no había más deuda. Cuando alguien venía y bueno, de repente, ayer nos acordábamos con Gaby, ¿no? Nosotros teníamos en el instituto, hoy a la mañana nos acordábamos, teníamos Alfredo, que era el tesorero del instituto. Y cuando
alguien te decía a vos, tenés que hablar con Alfredo, ay Dios mío, te temblaba el alma, ¿no? Porque Alfredo te decía, te sentaba y te decía, mira, vos tenés una deuda con el instituto de 100.000 pesos. Si para mañana no la pagás, mañana tenés que juntar tus cosas y salir del instituto y tenés que rever si Dios te llamó o no. Así era Alfredo, ¿no? Terrible. Yo lo he vivido, ¿no? Y entonces él dice, yo un día voy y me dice, mira, Gabriel tenía el casillero, tenés que hablar con Alfredo. Y Gabriel tenía una deuda, vos imaginate, él, su familia, todo, tenía una deuda terrible con el instituto. Entonces él fue pensando que tenía que preparar sus cosas e irse. Porque ya sabía, entonces cuando él va a hablar con Alfredo, se presenta y Alfredo le dice, Gabriel, quiero decirte que alguien pagó la deuda que vos tenías con el instituto. No te voy a decir quién, porque la persona no quiere que lo sepas, pero alguien pagó el monto que vos debías. En otras palabras, Alfredo le dijo, la deuda está pagada. La deuda está pagada. Una vez me pasó exactamente lo mismo. Voy a hablar con Alfredo y Alfredo me dijo, mirá, hoy es viernes, si para el lunes vos no tenés la plata que debes, no podés subir a clase y tenés que rever si Dios te llamó o no. Porque si Dios te llamó, Dios va a suplir, ¿no? Pruebas de fe, los acorralaban en fe. Yo el lunes me preparo, no preparo la valija, sino que me preparo, agarro mis cosas y me subo al aula de colegio. Entonces dije entre mí, si me quieren sacar, me van a sacar de acá, pero con el asiento puesto porque no me muevo del aula, ¿no? Y mientras iba para el aula, en la entrada de las aulas teníamos el casillero con todos los nombres y estaba en mi casillero sobresalía un papel, ¿no? Entonces cuando agarro ese papel decía que alguien había pagado mi deuda. No sé quién, no sé por qué, pero alguien había pagado mi deuda. Ese papel decía Tetelestai. Cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo consumado es, ya está todo hecho, no hay nada más para hacer. Él dijo esto, él lo gritó, lo suspiró, en su último aliento, con sus últimas fuerzas, dijo, Tetelestai, ya la deuda está pagada. Pero también esta palabra se usaba en un contexto jurídico, en un contexto judicial, en una corte, cuando una condena había sido completamente servida y completada. También se usaba en el contexto jurídico, cuando alguien había sido condenado y que la condena ya estaba, la condena había sido, lo habían eximido. Cuando alguien estaba, viendo en el sábado estábamos acá, ¿no? Ayer hicieron una obra de teatro los chicos de la silla, cuando alguien dijo, no, alguien toma su lugar, ¿no? También se usaba estas palabras en ese contexto jurídico. La condena, alguien te eximió, conseguiste el mejor abogado del mundo, que te defendió también, que te declararon inocente. Y también esta palabra se usaba en un contexto militar. Cuando una batalla o una guerra había sido ganada. Era una palabra de victoria y de triunfo. Cuando alguien ganaba una guerra, salía gritando Tetelestai y gritaba con toda su fuerza, porque alguien había vencido. Había una batalla que fue ganada. Cuando Jesús dijo Tetelestai en la cruz del Calvario, le estaba diciendo a Juan, tu deuda, alguien la pagó, ya está, ya no hay más nada para hacer. Agarrá tu cruz todos los días y seguime. Ya no hay deuda, ya no le debes a nadie. Cuando Jesús dijo Tetelestai, dijo Juan, ¿sí? No sé cómo, pero ya no estás declarado culpable. Alguien ocupó tu lugar, Tetelestai, alguien pagó la condena. Cuando Jesús dijo Tetelestai, dijo Juan, la victoria ya está ganada, ya es tuya. No por méritos tuyos, no por tu capacidad ni por tu talento, no porque yo soy el mejor. La victoria es tuya porque alguien pagó un precio.
El infierno no puede prevalecer. Ya no hay huestes del infierno que puedan venir a culparnos. Porque alguien ganó la batalla. Alguien peleó por mí. Alguien salió victorioso. Pero para la humanidad ese alguien estaba siendo crucificado como uno de los peores malhechores de la humanidad. Alguien estaba llevando y cargando sobre esa cruz el pecado de todos nosotros. Entonces yo tengo que entender que cada vez que un domingo, una vez por año, celebro la Pascua, tengo que entender que Jesús pasó por alto mi pecado. Tengo que entender que Jesús pagó mi deuda. Tengo que entender que Jesús me dio la victoria. Tengo que entender que Él es mi mejor abogado y me va a defender ante todo y contra todo. Y me va a defender siempre, las veces que sea necesario, porque todos los días Juan comete errores. Todos los días Juan se equivoca y le erra el blanco. Por eso la Biblia dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, agarre su cruz todos los días. Todos los días. Y sígame. Sígame. Todos los días. Entonces yo, para entender la resurrección de Jesús, primero tengo que entender la cruz. La cruz, las dimensiones de la cruz. Esa cruz eterna, pensada desde antes de la humanidad del mundo. Esa cruz histórica que dividió la historia de la humanidad en dos. Que dividió nuestro cronos. Porque vos y yo también fuimos divididos por esa cruz. Hay un antes y un después en nosotros a través de Jesucristo. Olvídate de la humanidad ahora. Ahora pensé en vos. ¿Cómo eras vos antes de Jesús? ¿Y cómo sos después de Jesús? Jesús rompió tu cronos, intervino en tu historia. Yo te puedo contar de Juan antes de Jesús. Y te puedo contar también de Juan después de Jesús. Sin duda no soy el mismo. Algo pasó en mi interior, algo Dios hizo. Él rompió el cronos de mi vida. La historia de mi vida se divide en dos. La historia de tu vida se divide en dos. ¿Y sabes qué? Más de una vez se va a dividir la historia de tu vida. Porque vos podés hablar y yo te puedo contar de las veces que mi historia se vio dividida en cada una de mis caídas. Y cómo la cruz una vez más se hizo presente y donde parecía que todo estaba perdido, Dios vuelve a reconstruir de la nada. Donde todo lo que uno construyó se desmoronó, se derrumbó por causa del pecado, Dios vuelve a reconstruir y volvemos a resurgir. La historia de nuestra vida se puede dividir muchas veces. Mientras le estemos dando el último suspiro, vamos a seguir hablando de cómo la cruz interrumpió nuestra historia y en nuestro trono. Y podemos hablar de la cruz diaria, ese que cargamos todos los días. Todos los días. Gálatas capítulo 2, le voy a pedir a los chicos que nos acompañen. La cruz no solo reconcilia, sino que también separa. Nos reconcilia con Dios, pero nos separa del pecado. La cruz no solo reúne un antes y un después, hay una división. La cruz no solo incluye, sino que también excluye. Excluye lo peor de nosotros y lo deja fuera. La cruz no solo abre puertas, sino que también las cierra. Cierra parte de nuestra historia. Podemos dar vuelta a la página. Podemos dar vuelta a la página. Podemos poner en la historia de nuestra vida una cruz. Y podemos dar vuelta a la página tranquilamente. Ya está, ya pasó. Ya está.
La cruz tiene un efecto para el interior del hombre, así también como para el exterior. Para el interior, porque la cruz modifica el interior, pero sin duda va a afectar todo el exterior. Todo el exterior. Una persona, ¿sí? Una persona que se aleja de Dios y que peca, se pone fea. Mira lo que dice el lado. Estamos lindos. Estamos lindos. Sin Dios nos oscurecemos. El pecado nos fea. Pero cuando una persona se acerca a Dios y ese cambio, una vez más, vuelve a producir vida desde el interior, la vida que fluye dentro nuestro se exterioriza, sale al exterior. ¿La puedes ver? ¿Puedes verlo? Hay una canción que cantábamos nosotros antes cuando éramos chicos, ¿no? Que decía: yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, porque en ti puedo ver la belleza de mi Rey, ¿no? Qué lindo cuando vos podés ver en el otro la belleza de Dios. Ese Dios que une, que restaura. Gálatas capítulo 2. Verso 20. Y quiero que te pongas de pie, me haces el favor. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gloria de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Verso 20 dice: con Cristo, dice el apóstol, estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y después dice: más, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo, la cruz, esa cruz, ese sacrificio, vive en mí. Entonces, cuando yo entiendo esto, hay un antes y un después. ¿Sabes qué? A mí me encanta decir esto, siempre lo digo en los encuentros, ¿no? No hay un libro que dice el libro de nuestra vida. Y Dios nos regaló a nosotros, ¿sí?, ese libro con las páginas en blanco, y para que nosotros podamos escribir nuestra historia. Hay capítulos y capítulos. Capítulos tristes, capítulos amargos, capítulos que quisiéramos borrar. Pero también hay capítulos donde podemos dibujar en la portada de ese capítulo una cruz. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Y seguimos escribiendo la historia de nuestra vida. Y nuestra historia no se puede escribir, no existiría si la cruz no se hubiese revelado. Si Jesús no se hubiese revelado por medio de esa cruz. Entonces yo tengo que entender esto. Hoy celebro Pascua, ¿sí? Hoy celebro que Jesús pasó por alto mi pecado, que el ángel de la muerte se fue. Hoy celebro esa cruz histórica. Celebro la cruz todos los días. Cada vez que te cueste, cada vez que no puedas, cada vez que quieras tirar la toalla, cada vez que quieras mirar para atrás, cada vez que te desanimes, la cruz se presente en tu vida. Cada vez que tengas que caminar ese camino a la muerte, la cruz se va a hacer presente en tu vida. Todos los días. Si alguien quiere venir en pos de Cristo Jesús, primero niegues a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígalo. Sígalo. ¿Saben lo que Jesús le
cuando le dijo, síganme, acompáñenme en el camino de la muerte, a ese proceso. Vamos a ese peregrinaje. Porque ustedes van a morir simbólicamente. Yo no, digo, yo voy a morir literal. Y hoy nosotros no morimos, ¿sí? Literalmente. Hoy nosotros en forma simbólica, todos los días, morimos un poquito a nuestra humanidad. Nos reinventamos. Queremos sacar la mejor versión de nosotros todos los días, ¿no? Y esa versión se mejora a través de la cruz. Cada vez que vos crucificás tu vida en esa cruz, estás sacando tu mejor versión de ese día. Tu mejor versión de ese día. Cuando vos ves a alguien que se devolvió los patos, decirle, carga la cruz. Carga la cruz. ¿Sí? Yo le digo a los míos, cuando vos ves que yo dije algo, que ya hacen así, ¿no? Hoy le voy a decir, cuando vos ves que yo dije algo, que ya me lo ves, decirle, papá, la cruz. ¿No? La cruz. Todos los días. Agarrar a la persona que tenés al lado tuyo y vamos a hacer algo muy particular. Si tenés a tu familia cerca, trae a tu familia acá al altar.